Un nuevo soporte documental, la web, aplicado a la educación intercultural bilingüe en la región amazónica peruana, por María Victoria Fernández, Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, Centro de Investigaciones Precolombinas. Resumen. La web es un nuevo patrón de producción y difusión de conocimientos inherentes a la sociedad actual. Nos proponemos, a través de la problemática de la educación intercultural bilingüe en la región amazónica peruana, presentar cómo se expresa la documentación en dicho soporte tecnológico. Introducción. En este trabajo hablaremos sobre un nuevo patrón de producción y difusión de conocimientos de la sociedad actual, como es la web, a través de una problemática, la educación intercultural bilingüe en la región amazónica peruana. Nuestro aporte en este caso consiste en reseñar algunos trabajos y documentos en relación con la educación bilingüe intercultural que se encuentra en Internet y que hace hincapié en la educación que deben desarrollar los pueblos originarios. La investigación y el análisis de la temática y la problemática de este tema tiene su origen en el seminario Los Andes antes de los Incas, que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, desde el año 1995 hasta la fecha, y también en los trabajos de campo realizados entre 1998 y 2002 en Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, Perú. En primer lugar, haremos una referencia a dos tipos de documentos, aquellos que buscamos en Internet y los que encontramos en el archivo. Y en segundo lugar, abordaremos la cuestión con fuentes extraídas de la web. Documento electrónico. Es evidente que las nuevas tecnologías influyen no solo en las relaciones humanas, sino también en todo lo relacionado con la comunicación y la transmisión de datos. El documento histórico es aquel que puede proporcionarnos, mediante su interpretación, algún conocimiento sobre el pueblo y el pasado humano. Abarca vestigios orales, escritos, arqueológicos, plásticos, entre otros. Por lo tanto, es una huella que el hombre ha dejado y que, examinada convenientemente, puede decirnos algo. También el denominado documento electrónico puede decirnos algo, no obstante la huella que deja se transmite de otra forma en el tiempo y en el espacio. El documento electrónico es aquel que corresponde a un aspecto visual o sonoro, trabajado en un material sensible o fotosensible. Lucrecia Balbuena dice al respecto sobre el documento electrónico en sentido estricto. Documento es el archivo electrónico en sí mismo, es decir, un grupo de bits, números binarios, ceros y unos, que en su conjunto representan los caracteres que integran el documento y que podría encontrarse físicamente alojado en un soporte magnético. Balbuena 2000. Y en un sentido más amplio, la misma autora agrega, es el documento gestado con intervención de un ordenador o computadora. En este sentido, es el formado por la computadora a través de sus propios órganos de salida, monitor, impresora, etc. Balbuena 2000. David Molina Rabadán y Jesús Fernández García manifiestan que, como consecuencia de la revolución de las comunicaciones, la visión del mundo que tenemos y las categorías con que lo analizamos sufrirían algunas transformaciones por el avance tecnológico. El nacimiento de Internet se remonta a la década de 1970 en la esfera de defensa estadounidense. Después se desarrolló y se consolidó hacia 1980. Y en la década de 1990 se aceptó su uso en forma masiva. La etapa de transición entre la era industrial y la postindustrial o era de la información fue algo tan discutido que no nos dimos cuenta que estábamos pasando a la postinformación. La era industrial nos dejó la noción de una producción en masa con economías basadas en una productividad con métodos uniformes en cualquier espacio y tiempo dado. La era de las computadoras nos mostró una misma economía, pero con menor acento en el espacio y en el tiempo. Nos permite desplazarnos por diferentes archivos, como si trabajáramos con 3 máquinas distintas en un mismo tiempo y espacio. Negroponte, 1996. Los avances tecnológicos adquirieron impacto cuando aumentó la capacidad de comunicación. La máquina a vapor dio paso a las imprentas, el telégrafo impulsó el ferrocarril, la energía eléctrica trajo grandes cambios incluidos los medios de comunicación. Actualmente los estudiantes pueden continuar sus estudios sin pasar por las aulas y aquellos que asisten no tienen necesidad de utilizar textos en papel, incluso con un celular.
En la web aparece mucho material sobre el tema de la educación bilingüe. La dificultad que encontramos es que la mayoría de las veces el mismo no es idóneo. Para uno de los aspectos del trabajo del investigador es hacer su exploración atendiendo a un criterio de selección. La ventaja es el acceso al corpus documental y bibliográfico de manera rápida y a base de datos informatizadas. Esto es una herramienta conveniente y práctica que no va en detrimento de los soportes tradicionales. Originalmente cualquier archivo o registro electrónico era considerado como algo interno, debido a que cuando existía un destinatario final, el soporte para este era el papel. No obstante, el desarrollo de las redes informáticas alteró esta situación e hicieron su aparición los documentos electrónicos. El hecho de prescindir del papel abarató los costos de transmisión de información y aumentó la velocidad de la comunicación. Según Perrone, 1998, cuando apareció Internet surgió un nuevo tipo de publicaciones científicas. La diferencia principal es que no proviene de un soporte papel, la diferencia es que no proviene de un soporte papel, sino de uno electrónico, que se transmite mediante cables telefónicos o de ondas satelitales. Por lo tanto, estamos utilizando tiempos y espacios virtuales relativos y característicos de la posmodernidad. El manejo de Internet parece reflotar una sensación de ir siempre para adelante. La tecnología es un mundo en movimiento y quien no se halla en el mismo lugar retrocede. Adasco, 1998, Piscitelli, 1988. La web es heterogénea y un gran hipertexto que no tiene fin, porque un link nos lleva a otro y así sucesivamente. Por eso hay que ser cuidadoso cuando analizamos este tipo de documentación. Son tan tecnológicas las opciones tradicionales de formalizar el conocimiento y compartirlo, segmentarlo, atesorarlo o diseminarlo, como el lápiz y el papel, como lo son las tecnologías sofisticadas de la computación y la Internet. Piscitelli, 2005. Los archivos digitales informatizados son términos de uso reciente y actualmente es habitual entre documentalistas, archiveros, gestores de recursos de información, entre otros. Si hablamos de archivos digitales o electrónicos, si bien son conceptos modernos, también tienen otras utilidades y esto los lleva a ser ambiguos. Siguiendo a Miguel Ángel Esteban Navarro, un archivo de documentos electrónicos debe ser entendido como el conjunto de documentos producidos, recibidos o reunidos por una persona física o jurídica de modo involuntario, natural y espontáneo en el transcurso y como apoyo de su actividad de la que es testimonio, haciendo uso de la electrónica que se conservan y transmiten también mediante medios electrónicos en depósitos de conservación permanente tras efectuar una selección a partir de la identificación y valoración de las series, con medidas de autentificación y de preservación adecuadas y con una organización respetuosa con su modo de producción, con el fin de garantizar su valor informativo, legal y cultural, así como de permitir su acceso y su uso también mediante las tecnologías de la información. Los documentos electrónicos poseen un ciclo de vida similar al que tienen los documentos de papel. No obstante, hace falta una gestión más activa para asegurar el acceso directamente a todo el ciclo de vida del documento. Al ser un soporte sensible, desde lo archivístico, se requieren cuidados especiales desde lo tecnológico. A continuación, presentamos evidencias sobre la educación bilingüe intercultural proveniente de una fuente no tradicional. Todas las páginas de Internet analizadas pertenecen a sitios de organizaciones que tienen relación con el tema y la problemática planteada sobre aquella. Educación bilingüe intercultural en la región amazónica peruana. El programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, Formaviap, inició sus actividades en 1988 como especialidad en educación primaria intercultural bilingüe del Instituto Superior Pedagógico Público Loreto de Iquitos, hoy denominado Instituto Superior de Educación Público Loreto. Este programa partió de un diagnóstico socioeconómico, pedagógico y lingüístico realizado mediante convenio entre 7 federaciones afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, el Instituto Superior Pedagógico Loreto y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Este diagnóstico estuvo destinado a precisar las condiciones en que se venía desarrollando la educación bilingüe en la Amazonía peruana y a sustentar una propuesta de formación magisterial para la especialidad de educación primaria intercultural bilingüe, orientada a mejorar la calidad de la educación de los niños y las niñas de los pueblos indígenas. Dicho convenio fue firmado con el Ministerio de Educación por resolución ministerial número 3654-88-ED. En sus 24 años de existencia, el programa Formaviap formó profesores de educación primaria de 16 pueblos originarios: Aujún, Ayanisca, Borá, Pucama-Cucamiria, Huampis, Huitotot, Xipiblo, Achuar, Sawi, Quigua, Candici, Chapara, Normatihuenga, Sihuilu, Iquitu y Ticuna. El programa fue una propuesta de formación docente en educación intercultural bilingüe, que es expresión orgánica del movimiento indígena amazónico. Esta posición buscaba neutralizar las prácticas civilizadoras del Instituto Lingüístico de Verano, ILB, un grupo religioso americano que introdujo la educación bilingüe en las comunidades nativas amazónicas peruanas durante la década de 1950, teniendo a su cargo actividades de educación indígena hasta mediados de la década de 1970, SUNIGA 2008. Debido al marco institucional en el cual el programa opera, ya que está inserto en un Instituto Superior de Educación Público que tiene coejecución con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, fue posible adoptar un enfoque intercultural respondiendo a los procesos sociopolíticos culturales que trascienden las aulas, trabajando aspectos pedagógicos y lingüísticos con el de incorporarlos a la formación docente y a la formulación de propuestas pedagógicas y programas curriculares. Enfocando como un proceso de construcción de la educación intercultural, el programa ha continuado renovando su propuesta curricular de educación primaria y ha construido currículos diversificados de primaria e inicial para algunos pueblos, gracias a la continua asesoría y supervisión a los estudiantes en su práctica profesional, quienes se encuentran trabajando en escuelas del Estado de sus respectivas comunidades. Actualmente se encuentra culminando una propuesta curricular para la formación magisterial en educación básica intercultural bilingüe. Antes de crearse la AIDCEP, los pueblos nativos tenían una organización tradicional propia acorde con sus condiciones de desarrollo. La centralización de dicha organización se inició con la orientación de grupos religiosos tanto católicos como evangélicos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana se crea en 1980 con el propósito de dar una respuesta autónoma, unitaria y organizada frente al proceso de desarrollo y colonización de los territorios, recursos naturales y biodiversidad amazónicos. Esta asociación está conformada por 6 organizaciones regionales indígenas: Orpio, Iquitos, Orau, Puyalpa, Arpi, Satipo, Oripiam-P, Bagua, Corpi, San Lorenzo y FENAMAB Puerto Maldonado, a las que a su vez representan a 53 federaciones y 1.251 comunidades de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Formaviap es el programa educativo de AIDCEP y es una institución coejecutiva por aquella y el ICEP. Es importante en el desarrollo de propuestas en la educación intercultural bilingüe, articulando la herencia cultural, la pluriculturalidad y con una visión a futuro de los pueblos nativos amazónicos. Su misión: formar maestros afirmados en su identidad, con competencias académicas, investigativas, pedagógicas, con capacidades y actitudes para involucrarse en la problemática de sus comunidades y pueblos, contribuyendo a la formulación y desarrollo de propuestas de educación intercultural bilingüe, pertinentes e innovadoras y para el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas amazónicos que contribuyan al bienestar y a la construcción de una sociedad intercultural. El contexto político de la década de 1970 fue propicio para que las comunidades indígenas se agruparan. Esto estaba en estrecha vinculación con los acontecimientos sociales a los que apuntaba la globalización. Por eso en 1979 se conformó la Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana, que en 1980 se pasó a llamarse AIDCEP, y es una organización nacional y estamos presididos por un Consejo Nacional que se asienta con 6 organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país.
Tiene 57 federaciones y organizaciones territoriales que representan a las 1.350 comunidades donde viven 350.000 hombres y mujeres indígenas agrupados en 16 familias lingüísticas. Entre las características principales de la educación intercultural bilingüe se puede mencionar la incorporación a la práctica pedagógica de valores sociolingüísticos culturales de las comunidades nativas, recuperación de la cultura y la identidad como base del desarrollo integral de la persona, la consolidación en el uso de las distintas lenguas como canales de expresión, desarrollo cultural y autoafirmación. La vinculación de la cultura ancestral con otras culturas, logrando un proceso dinámico de interculturalidad, garantizar el aprendizaje de la lengua materna y del castellano como segunda lengua, la determinación de los docentes de dominar la lengua originaria tanto como el español, la participación de todos los miembros de las comunidades nativas en la formulación y ejecución de programas de educación con el fin de formar equipos de trabajo capaces de llevar a cabo la gestión de aquellos. La preservación de las lenguas de los pueblos indígenas promoviendo su desarrollo y práctica, la incorporación de la historia de esos pueblos. El Ministerio de Educación de la República del Perú, a través de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, aprobó el Reglamento de Organización y Funciones, donde el citado organismo es responsable de normar la Política Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe y Rural, en fecha del 31 de marzo del 2012, el Supremo Decreto número 006-2012-ED. Depende del Viceministro de Gestión Pedagógica. Sus funciones son: a. Formular, proponer, normar y orientar la Política Nacional de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas del Sistema Educativo Nacional, estableciendo las coordinaciones necesarias con las instancias de gestión educativa descentralizada. B. Desarrollar el enfoque intercultural en todo el Sistema Educativo Nacional, en coordinación con las direcciones generales y oficinas del Ministerio de Educación e instancias de gestión educativa descentralizada. C. Orientar y supervisar, visar y evaluar la aplicación del enfoque intercultural y bilingüe en coordinación con las direcciones generales correspondientes. D. Normar el uso educativo de las lenguas originarias en coordinación con los organismos de la sociedad civil, instancias de gestión educativa descentralizada, investigadores y usuarios. E. Normar, orientar, supervisar y evaluar el desarrollo y la implementación de la educación intercultural bilingüe y rural en coordinación con las direcciones regionales de educación o los órganos que hagan sus veces y las unidades de gestión educativa local. Definir los criterios técnicos para la construcción y diversificación curricular, diseñar las estrategias sociales de enseñanza y aprendizaje y las de evaluación de la educación intercultural, bilingüe y rural. G. Establecer las necesidades de formación inicial y en servicio de profesores de educación intercultural, bilingüe y cultural que deberán tener en cuenta el sistema de formación docente continua del Ministerio de Educación. H. Desarrollar programas de producción y validación de material educativo, cultural, lingüísticamente pertinentes, en lenguas originarias y castellano, en todas las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Y promover la participación de la sociedad civil y los usuarios directos de la educación intercultural bilingüe y rural, teniendo en cuenta la existencia de formas de organización propia. J. Identificar y promover la realización de investigaciones sobre temas culturales, lingüísticos, sociales y educativos en coordinación con la Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa. K. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar proyectos y convenios con organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, que desarrollen programas de educación intercultural, bilingüe y rural. Y promover el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional para el mejoramiento de los proyectos y programas de educación intercultural, bilingüe y rural. M. Promover, apoyar y facilitar la elaboración de planes educativos articulados a los planes de desarrollo humano sostenibles y con fortalecimiento de identidad nacional, regional y local. N. Brindar el soporte técnico a los gobiernos regionales para el desarrollo de políticas y cumplimiento de lineamientos técnicos normativos en materia de su competencia. O. Supervisar y efectuar el seguimiento a los gobiernos regionales en el cumplimiento de las acciones en materia de su competencia de manera articulada. Este es el Reglamento de Organización y Funciones.
Seguimos. Siguiendo a Fidel Tubino, el discurso de los educadores con referencia a la interculturalidad es entendido como un asunto vinculado con las lenguas y el folclore. Esta noción no se relaciona con aspectos socioeconómicos, de derecho o de ciudadanía. En él encontramos una concepción culturalista de la educación bilingüe intercultural. Entonces, en ese sentido se puede decir que la utopía intercultural que manejan los profesores es una utopía tan descontextualizada y abstracta que, al ser aterrizada en la escuela, es folclorizada y banalizada, perdiendo así su contenido de ciudadanía y su potencial político. Desde la filosofía, la interculturalidad alude más que a una utopía abstracta, a un proyecto societal de democracia radical viable en el tiempo. Tubino: no es una novedad que el Perú es multilingüe y multicultural, como tampoco lo es la diversidad de naciones que lo conforman. Pienso que sí existe una invisibilización de su gente. El Estado siempre consideró que la Amazonía debía ser poblada y colonizada. Tenemos que comprender la interculturalidad dentro del contexto de construcción de ciudadanías interculturales y de democracias multiculturales, lo cual debiera ser así para que la oferta sea inclusiva y no exclusiva. Políticas educativas. Mientras no se asuma como una cuestión de Estado la política lingüística, solo se reduce a una manera de tratar las lenguas minoritarias por el gobierno que detente el poder. Podemos entender a las políticas educativas como un conjunto de orientaciones, criterios, estrategias y contenidos que se expresan mediante leyes y programas. Las mismas tienen su base en diagnósticos y manifiestan la intención política de conducir el proceso educativo hacia fines determinados. Guamán, Cosi, 2000. Los antecedentes de las políticas en Perú para la educación de las comunidades nativas podemos observarlo en las primeras décadas del siglo XX, en las obras de José Carlos Mariátegui y Luis E. Valcárcel, referentes a los pueblos quechua y aymara de la zona andina. Ambos advirtieron la postergación de esos pueblos a consecuencia de sus características culturales y lingüísticas. Para Mariátegui, agudo analista de los problemas sociales y económicos del país, el problema central del indio era el problema de la tierra. Valcárcel, desde la postura de educador, planteó la necesidad de una educación integral para los niños indígenas con un componente laboral, uno agropecuario y otro técnico que les dieran herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida. Postuló entonces la creación de núcleos campesinos escolares que serían los antecedentes de los núcleos educativos comunales en la década de los 70. Zúñiga, 2008, página 45. La mesa redonda sobre el monolingüismo quechua y aymara y la educación en el Perú, convocada por José María Arguedas, ofreció recomendaciones sobre el tema que influyeron en la primera política nacional de educación bilingüe, propuesta en 1972. El contexto político en 1972 estuvo definido por la convicción de un sector de la clase hegemónica sobre la necesidad de cambios en las estructuras económicos sociales del Perú, con el fin de superar las relaciones internas y externas de dominación y dependencia generadas por ellas. Los tres objetivos fueron, en 1972, en forma sintética, fueron la participación espontánea y creadora de las comunidades de habla indígena, basada en una interpretación crítica de su realidad socioeconómica, en el proceso de cambio estructural que conduzca a la eliminación de mecanismos de dependencia y dominación. Contribuir a la formación de una sociedad justa y digna mediante la reinterpretación de la pluralidad cultural y lingüística del país. Lograr el uso del castellano como lengua común de la población peruana, afirmando al mismo tiempo el respeto a la diversidad lingüística y la revalorización de las lenguas vernáculas. Subiña, 2008, página 47. Al inicio de la década de 1980 se caracterizó por haber ofrecido una educación precaria a las comunidades nativas de América Latina. En la década de 1990, algunos sectores organizados de distintos países latinoamericanos reafirmaron su preocupación con la situación de exclusión a la que fueron sometidas dichas poblaciones. Por lo tanto, era necesario elaborar políticas educativas capaces de revertir ese cuadro. Guamán, Cosi, 2000. La Política de Educación Bilingüe Intercultural de 1989 y la Política Nacional de Educación Intercultural y de Educación Bilingüe Intercultural de 1991.
Ambas incorporan el concepto de interculturalidad y se encuentran dentro de la corriente de políticas y programas de educación bilingüe intercultural en Latinoamérica, pero se implementaron en contextos políticos diferentes. La primera se explica por los cambios a nivel del sujeto, la persona individual, y no tanto a nivel de los pueblos indígenas. Los lineamientos de la segunda se rigió entre 1991 y 1995, incluyeron a la población nativa y no nativa, y es un avance en cuanto a la noción de interculturalidad que lo sostiene. Sintetizando las políticas de la educación bilingüe intercultural y de la educación bilingüe, comparten las siguientes cualidades. Se conciben casi exclusivamente para los pueblos originarios, no son producto de una convicción política, sino de una influencia académica o de corrientes de educación bilingüe intercultural en uso en la región. Su implementación es restringida por falta de voluntad política y, con excepción de la Política Nacional de Educación Bilingüe de 1972, las otras aparecen descontextualizadas en la realidad donde se pretendió que operasen. Zúñiga, 2008. Cada una de estas políticas aspiran a integrar al indio al Estado-Nación a través del discurso del desarrollo y la interculturalidad, pero no lo logran. Tubino dice que la educación intercultural no debe ser la misma para todos, debe ser diversificada y abierta a las diferencias y tener en cuenta el contexto. No debe ser homogeneizante, debe ser heterogénea. No se puede ni se debe pretender aplicar un mismo tipo de educación intercultural bilingüe en todo el sistema, ya que una cosa es la educación bilingüe intercultural para indígena y otra ser esa misma para no indígena. Y dentro de lo indígena, una cosa es hacer educación bilingüe intercultural para la región amazónica y otra cosa es hacerla en la región andina o en la costa. El pasado histórico y los retos presentes no son los mismos en los Andes y en la Amazonía. Tubino. La educación bilingüe intercultural solo tendrá legitimidad social en la comunidad educativa si se la encara de esta forma, teniendo en cuenta la identidad cultural y no poniendo el acento en intereses político-económicos propios del sistema hegemónico. La identidad de los pueblos amazónicos. El término globalización puede ser definido como la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. Y si bien se convirtió en un movimiento social y cultural, en realidad es un proceso principalmente económico definido por la integración de las distintas economías nacionales. Algunos especialistas insisten en hablar de la globalización como una perspectiva que se ha desarrollado exclusivamente a partir del siglo XXI. Sin embargo, si entendemos el concepto de globalización como una mayor interconexión entre regiones y economías, es decir, si eliminamos la parte global, hablo de un proceso que nos llevaría desde los contactos entre los primeros asentamientos humanos y el nacimiento del comercio entre pueblos y tribus hasta el actual sistema capitalista y el comercio a escala mundial. Es decir, la globalización sería la culminación de esta transformación de aldea aislada en aldeas globales. Precisamente esta es la teoría esgrimida en 1961 por Marshall McLuhan acerca del papel de los medios de comunicación electrónicos como creadores de esta aldea global. Fernández, 2016. Pero, ¿qué pasa con aquellos países que tienen una economía débil? Según Chin Ruiz, una economía débil origina una deuda externa creciente y una gran dependencia cultural, lo cual lleva a una desigualdad. Por lo tanto, la globalización no es un juego para los pueblos amazónicos, ya que una homogeneización de su cultura es una amenaza. Por eso, frente a lo que propone la globalización, surge la noción de interculturalidad con un planteo de diálogo, comprensión y respeto entre individuos de diversas culturas y tal vez la respuesta adecuada se encuentra en la educación. La escuela está llamada a jugar un rol preponderante, porque desde el ámbito que le compete podría usando instrumentos pedagógicos, incorporar selectiva y críticamente elementos culturales provenientes de tradiciones culturales diferentes a la propia. Podrá, asimismo, construir una enseñanza intercultural en un verdadero desafío de conjugar conceptos de carácter etnocéntrico que caracterizan a la cultura occidental, con lo contrario que son las reivindicaciones indígenas sobre bases más equitativas, reconociéndose su ciudadanía étnica y al mismo tiempo su ciudadanía nacional. Chin Ruiz, 2001. El discurso del desarrollo es una de las tantas formas de intervención social que operó desde mediados del siglo XX en Latinoamérica. Luego se lo vinculó con el crecimiento económico y con la formulación de políticas atenientes a un proyecto de expansión que permitiera satisfacer las necesidades de la sociedad, las cuales no son solo económicas. También debemos incluir una creciente intervención de nuevos campos de conocimiento, como por ejemplo la antropología,
que en los últimos años contribuyó al análisis de proyectos de desarrollo en diversos campos, tales como educación, salud, economía, sociedad, entre otros. Los mismos fueron aplicados por organismos internacionales, nacionales, públicos, privados y organizaciones no gubernamentales. Fernández, 2016. Hay otro término que también se relaciona con la globalización y la interculturalidad, la biodiversidad, y en el Perú esto es un problema. Palabras como étnico o etnicidad son utilizados para describir las características culturales distintivas de un grupo, sin embargo, su utilización acentúa la desigualdad. No obstante, además de los términos de globalización e interculturalidad, debemos tener en cuenta el concepto de identidad. ¿Qué es la identidad de los pueblos amazónicos? En uno de sus tantos trabajos, Joaquín García Sánchez, Osa, 1994, hace alusión a la obra La Tempestad de William Shakespeare, escrita en el siglo XVI. En dicha obra se mostraba la crisis de una Europa que ponía toda su ilusión en una América recién descubierta para los europeos. La identidad indígena se define por la resistencia, la continuidad y el cambio. Por lo tanto, la construcción de esta es variable en el tiempo y tiene relación con el universo en el cual estén inmersos también con los conflictos de poder. Entre 1500 y 1570, 22 expediciones recorrieron el Amazonas y sus afluentes. Tanto la hospitalidad como la austeridad fueron medios diferentes para enfrentar la agresión externa. Algunos tuvieron una actitud de resistencia extremadamente marcada y no fueron conquistados. El espíritu de Occidente fue consolidándose en la región y los nativos excluidos de todo orden social porque no se encuadraban dentro de su proyecto civilizador. Entonces, la misma consolidación de los estados nacionales y su proceso, que incluye guerra e independencia, pone de manifiesto una afirmación de lo civilizado sobre lo incivilizado. La región amazónica siempre fue una zona extractiva y sufrió muchos conflictos debido a la política que el Estado-Nación había impuesto para el acaparamiento de tierras vacías, es decir, el poder hegemónico a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Comienza una conquista de estos espacios que no estaban tan vacíos en pos de un proyecto civilizatorio, Fernández, 2016. Esto seguirá siendo un proceso continuo. Entre 1970 y 1990, el gobierno del general Velasco Alvarado, 1968-1975, propondrá un proyecto de cambio y los nativos son reconocidos como pueblos. Y la Ley de Comunidades Nativas creó un clima propicio para el desarrollo del movimiento indígena en la selva. Segundo, al calor de este nuevo impulso y bajo el proceso de organización del movimiento indígena latinoamericano, surgen las federaciones étnicas en la selva del Perú, y desde el comienzo de los años 80 se organizan las confederaciones nacionales como AIDESEP y CONAP, y de toda la cuenca amazónica como COICA. García Sánchez, 1994, página 113. Hacia 1990 continúa el proceso de regionalización y luego sobrevienen los movimientos indígenas. 1. El movimiento indígena ha mostrado desconfianza y marcada distancia de cualquier tipo de tutelaje de los misioneros, luego de los antropólogos y las ONG y el Estado. Hoy simplemente demandan asesoramiento y apoyo técnico. Experiencia de dirección y control como la AIDESEP con el proyecto bilingüe intercultural del Instituto Superior Pedagógico Loreto y otros proyectos de titularización de tierras y programas de desarrollo así lo consignan. García Sánchez, 1994, página 115-116. Para finalizar, actualmente la identidad no forma parte del aislamiento. El mundo del Perú, la Amazonía, se han convertido en una aldea donde ya no es posible mantener la identidad a fuerza de aislamiento. Dentro de poco, hiperbólicamente hablando, en la selva amazónica habrá más antenas parabólicas que árboles. ¿Cuál será la capacidad del pueblo para asumir e integrar la racionalidad a su racionalidad, el torrente de mensajes de una cosmovisión diametralmente opuesta a la suya? Solo la historia nos dará la respuesta. García Sánchez, 1994, página 117. Conclusión. En este trabajo presentamos la problemática de la educación bilingüe intercultural basada en documentos bajados de Internet, que es una herramienta novedosa para los investigadores en ciencias sociales en particular y de otras disciplinas en general. Los extractos de los documentos presentados proceden de un soporte no tradicional, son definidos como documentos electrónicos. Nosotros nos proponemos trabajar con esa nueva tecnología y afirmamos que la era digital regulará y abarcará varios espacios en el siglo XXI. Uno de esos lugares será el archivo tal como lo conocemos hoy.